Una cadena perpetua cambia la vida y cada persona reacciona de forma diferente. En este apasionante vídeo nos adentramos en las historias de varios delincuentes convictos y exploramos sus reacciones al ser condenados a cadena perpetua. Acompáñenos para descubrir las espeluznantes verdades que se esconden tras sus delitos y presenciar sus dramáticas reacciones ante una vida en prisión. Entremos de lleno. Esteban Carpio. Pocos casos han sido tan desconcertantes como el de Esteban Carpio, condenado por matar a un agente de policía. Carpio estaba siendo interrogado por el detective de la policía de Providence, James Allen, por el apuñalamiento de una mujer de 85 años, Madeline Gatta. En algún momento del interrogatorio, atacó al agente de policía, le arrebató el arma y le disparó varias veces. A continuación intentó escapar saltando por la ventana. Durante el juicio, la familia de Carpio montó en cólera cuando lo llevaron a la comparecencia. Llevaba una máscara que le cubría casi toda la cara. La parte de la cara que se le veía, los ojos, estaba amoratada e hinchada. Las autoridades afirmaron que Carpio se había hecho esas heridas al caer cuando intentó escapar tras el asesinato. Sin embargo, su familia estaba convencida de que la policía le había golpeado como un acto de venganza. A pesar de las denuncias de brutalidad policial, el caso siguió su curso normal y la fiscalía no tuvo problemas en presentar suficientes pruebas contra Carpio para demostrar su caso. En su defensa, Carpio esperaba que su alegato de demencia fuera suficiente para convencer al tribunal. Tras una cuidadosa deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad y Carpio fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La familia de Carpio sigue afirmando que no solo fue víctima de la brutalidad policial, sino que padecía trastornos mentales y necesitaba ayuda cuando cometió ambos delitos. Esteban Carpio recurrió su condena en 2012 y de nuevo en 2017. En la vista de apelación, pareció mostrar cierto remordimiento cuando suplicó al tribunal que atenuara su condena. Sin embargo, su recurso fue desestimado, sigue encarcelado y lo estará hasta el final de su vida. Anthony Rodríguez. En el ámbito de los casos penales, pocos han suscitado tanta controversia e ira como el de Anthony Rodríguez. Condenado por secuestrar y agredir sexualmente a una mujer, la cadena perpetua impuesta a Rodríguez indignó a su familia y a sus seguidores, que consideraban injusto el castigo. Los acontecimientos que condujeron a la condena de Rodríguez se desarrollaron en una noche oscura y angustiosa, en el Parque Martin Luther King. Una joven, cuya identidad permanece protegida, fue secuestrada por Rodríguez, que la sometió a un horrible calvario de violencia física y sexual. Los detalles del crimen fueron tan truculentos que conmocionaron a la comunidad. Durante el juicio, la acusación presentó un caso convincente contra Rodríguez que no dejaba lugar a dudas sobre su culpabilidad. El jurado, tras examinar detenidamente las pruebas, emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Cuando el juez pronunció la sentencia de cadena perpetua, la sala se llenó de emoción. La familia de Rodríguez, que le había apoyado firmemente durante todo el juicio, estalló en ira e incredulidad. Creían que la sentencia era excesivamente dura, que no tenía en cuenta el problemático pasado de Rodríguez ni sus posibilidades de rehabilitación. Sus gritos de protesta resonaron en la sala, aumentando la tensión del ambiente. El juez, impasible ante el estallido, mantuvo que la sentencia era apropiada dada la gravedad de los delitos cometidos. La víctima, que se enfrentó valientemente a su agresor en el tribunal, expresó su alivio por el veredicto, con la esperanza de que supusiera un cierre y una sensación de justicia. La reacción pública al caso de Rodríguez estuvo dividida. Algunos creían que la cadena perpetua estaba justificada, teniendo en cuenta la naturaleza atroz de los crímenes y el trauma duradero infligido a la víctima. Otros, sin embargo, simpatizaron con la familia de Rodríguez, cuestionando si un enfoque diferente, como la rehabilitación, podría haber sido más apropiado. La controversia en torno a la sentencia de Rodríguez encendió un debate más amplio sobre el sistema de justicia penal y el equilibrio entre castigo y rehabilitación. Los defensores de la reforma argumentaron que debería adoptarse un enfoque más matizado, teniendo en cuenta factores como los antecedentes del acusado y su potencial de cambio. A pesar de las protestas, el juez se mantuvo firme en su decisión, haciendo hincapié en la necesidad de proteger a la sociedad de individuos capaces de cometer actos tan atroces. El caso de Anthony Rodríguez es un claro recordatorio de las complejidades y los retos a los que se enfrenta el sistema judicial cuando se trata de delitos violentos. Cuando el polvo se asentó y Rodríguez comenzó a cumplir su cadena perpetua, la ira y la controversia en torno a su caso continuaron perdurando. Sigue siendo un tema de debate que plantea importantes cuestiones sobre la naturaleza de la justicia y la respuesta adecuada a delitos de esta magnitud. Jalil Smith Riley. En el ámbito de los juicios penales, pocos han suscitado tanta emoción y dolor
como el de Jaleel Smith Riley. Condenado por un robo que se saldó trágicamente con la pérdida de una vida, la reacción de Smith Riley ante su condena a cadena perpetua hizo que la sala se llenara de lágrimas. Los hechos que condujeron a la condena de Smith Riley se desarrollaron en la ciudad de Springfield, donde, en un intento desesperado por conseguir dinero, Smith Riley y sus cómplices se embarcaron en una oleada de robos que terminó con el asesinato sin sentido de un transeúnte inocente. El impacto de sus acciones repercutió en toda la comunidad, dejando un rastro de devastación a su paso. Durante el juicio, la fiscalía presentó un caso convincente contra Smith Riley, que no dejaba lugar a dudas sobre su implicación en el robo y posterior asesinato. Tras una cuidadosa deliberación, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Cuando el juez pronunció la sentencia de cadena perpetua, el peso de las consecuencias empezó a hacerse sentir. Smith Riley, conocido por su actitud estoica durante todo el juicio, rompió a llorar. La sala enmudeció mientras él sollozaba desconsoladamente, con el cuerpo destrozado por el remordimiento. Fue un marcado contraste con la dura fachada que había mantenido durante todo el proceso, revelando la profundidad de sus emociones y la comprensión de las consecuencias irreversibles de sus acciones. Su abogado, reconociendo la genuina muestra de remordimiento, suplicó clemencia, argumentando que Smith Riley era producto de su entorno y merecía una oportunidad de rehabilitación. El juez, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión, haciendo hincapié en la gravedad del delito y en la necesidad de proteger a la sociedad de individuos que cometen actos tan violentos. La familia de la víctima, que había sufrido un dolor y una pérdida inconmensurables, asistió a la crisis emocional de Smith Riley con sentimientos encontrados. Aunque apreciaban la muestra de remordimiento, también se enfrentaban al hecho de que su ser querido nunca volvería. Su dolor se agravó al darse cuenta de que las lágrimas de Smith Riley nunca podrían deshacer el daño irreversible causado por sus acciones. El caso de Jaleel Smith Riley es un trágico recordatorio de las consecuencias de largo alcance de los actos delictivos. Pone de relieve la complejidad del sistema judicial, en el que la búsqueda de la justicia debe equilibrarse con el potencial de redención y rehabilitación. Danta Wright. A continuación en este vídeo, tenemos el caso de Danta Wright, que fue condenado por un brutal asesinato. Danta, en lo que solo puede asumirse como un ataque de ira, acabó con la vida de Jordan Klee, dejando a la comunidad de luto. Wright y otros 2 adolescentes intentaban robar a Klee y en el proceso acabaron disparándole. Los 3 adolescentes fueron detenidos y procesados por sus crímenes. Cuando la fiscalía presentó su caso contra Wright, las pruebas en su contra se hicieron abrumadoras. El propio Danta Wright admitió haber disparado, lo que facilitó la prueba de la acusación. El jurado, tras una cuidadosa consideración, emitió un veredicto unánime de culpabilidad. Cuando el juez pronunció la sentencia de cadena perpetua, la sala contuvo la respiración, esperando la reacción de Wright. Lo que ocurrió a continuación fue escalofriante. En lugar de las esperadas expresiones de remordimiento o tristeza, Wright esbozó una sonrisa. Fue una sonrisa que provocó escalofríos entre los presentes, una sonrisa que parecía desafiar la gravedad de sus actos. El juez, sorprendido por el comportamiento insensible de Wright, le reprendió severamente por su falta de remordimiento. Pero Wright siguió sonriendo, aparentemente indiferente a la severidad de su sentencia. Su sonrisa era una inquietante muestra de indiferencia, un marcado contraste con la sombría atmósfera de la sala. Al difundirse la noticia de la reacción de Wright, se desencadenó una tormenta de indignación e incredulidad. La gente se preguntaba cómo alguien podía mostrar tal falta de remordimiento por quitar una vida. El incidente suscitó preocupación por la profundidad de la depravación humana y la capacidad de maldad que existe en algunos individuos. La familia de Wright también quedó conmocionada por su reacción. Esperaban un desenlace distinto, tal vez un atisbo de arrepentimiento o una señal de redención. En lugar de ello, se enfrentaron a una escalofriante muestra de indiferencia de su propia sangre. A día de hoy, los motivos de la sonrisa de Wright siguen siendo un misterio. Algunos especulan que era un mecanismo de defensa, una forma de enfrentarse a la realidad de pasar el resto de su vida entre rejas. Otros creen que fue un acto deliberado de desafío, una forma de Wright de afirmar su dominio, incluso ante una condena a cadena perpetua. Dejó una huella indeleble en todos los que lo presenciaron. Sirve como inquietante recordatorio de la complejidad de la mente humana y de las escalofriantes profundidades a las que pueden descender algunos individuos. Ryan Stone. Una de las reacciones más extrañas documentadas ante una sentencia es la de Ryan Stone, condenado por múltiples cargos derivados de una persecución automovilística a alta velocidad que acabó en tragedia.
La reacción de Stone a su larga condena dejó a muchos perplejos y cuestionando su verdadero carácter. Stone, en un temerario intento de eludir a las autoridades, condujo a las fuerzas del orden en una peligrosa persecución que puso en peligro la vida de transeúntes inocentes. La persecución terminó en una colisión que causó lesiones graves y la pérdida de vidas humanas. Durante el juicio, la acusación presentó un caso convincente contra Stone, destacando la imprudencia de sus acciones y las devastadoras consecuencias que siguieron. Tras una cuidadosa deliberación, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por múltiples cargos. Cuando el juez dictó una sentencia de 160 años, la sala se preparó para la reacción de Stone. Para sorpresa de muchos, Stone pidió inicialmente clemencia, expresando remordimiento y derramando lágrimas mientras se dirigía al tribunal. Su emotividad parecía sugerir una auténtica comprensión de la gravedad de sus actos. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgió un marcado contraste entre el comportamiento de Stone en la sala del tribunal y sus acciones entre rejas. Los informes de los funcionarios de prisiones y de otros reclusos ofrecían una imagen diferente del comportamiento de Stone. Entre rejas, Stone exhibía un comportamiento jactancioso, alardeando de sus crímenes y mostrando poco remordimiento por las vidas que había afectado. Sus acciones contradecían las lágrimas que mostró durante el juicio, lo que hizo que muchos cuestionaran la autenticidad de sus emociones. Este marcado contraste de comportamiento dejó perplejos tanto al público como a los juristas. ¿Fue la muestra inicial de remordimiento de Stone un acto calculado para ganarse la simpatía del tribunal? ¿O la dura realidad de su condena le empujó a adoptar una personalidad diferente entre rejas? Las contradicciones que rodean el caso de Stone ponen de manifiesto la complejidad del comportamiento humano y la dificultad de comprender la verdadera naturaleza de las personas implicadas en actos delictivos. Sirve para recordar que, incluso ante consecuencias graves, las personas pueden mostrar emociones y comportamientos contradictorios. Mientras Stone cumple su larga condena, las contradicciones que rodean su caso siguen planteando interrogantes sobre la capacidad de cambio y las verdaderas motivaciones del comportamiento delictivo. Es un caso que desafía nuestra comprensión de la naturaleza humana y las complejidades del sistema judicial. Kayla Mendoza. En el ámbito de los accidentes trágicos y evitables, destaca claramente el caso de Kayla Mendoza. Responsable de un accidente mortal por conducir ebria, la reacción de Mendoza a su condena mostró un camino de remordimientos y un deseo de redención. Los acontecimientos que condujeron a la condena de Mendoza se desarrollaron en una fatídica noche en la ciudad de Coral Springs. Bajo los efectos del alcohol, Mendoza se puso al volante y provocó una colisión devastadora que se cobró la vida de 2 personas inocentes. El impacto de su imprudente decisión repercutió en toda la comunidad, dejando un rastro de angustia y dolor. Durante el juicio, la Fiscalía probó su caso contra Mendoza sin duda razonable, destacando los peligros de conducir ebria y las consecuencias devastadoras de sus acciones. El jurado, tras una cuidadosa consideración, emitió un veredicto de culpabilidad. Cuando el juez dictó una sentencia de 26 años a cadena perpetua, la sala contuvo la respiración esperando la reacción de Mendoza. Lo que siguió fue una muestra de auténtico remordimiento y compromiso con el cambio. Con lágrimas en los ojos, Mendoza se dirigió al tribunal y a las familias de las víctimas, expresando su profundo pesar por el dolor que había causado. Reconoció la irreversibilidad de la pérdida y prometió dedicar su vida a evitar que otros cometieran el mismo trágico error. En 2015, en un sorprendente giro de los acontecimientos, Mendoza solicitó una reducción de condena, no para su propio beneficio, sino para unirse a organizaciones como Madres contra la conducción bajo los efectos del alcohol y utilizar su experiencia para concienciar sobre los peligros de la conducción bajo los efectos del alcohol. Esperaba que compartiendo su historia podría salvar vidas y evitar que otros sufrieran el dolor y la pérdida que ella había causado. El juez, conmovido por la muestra de arrepentimiento de Mendoza y su compromiso de tener un impacto positivo, consideró su petición. Aunque la sentencia no se modificó, el juez elogió a Mendoza por su nueva dedicación a la defensa y la animó a proseguir su misión de prevenir futuras tragedias. El caso de Mendoza es un poderoso recordatorio de las devastadoras consecuencias de la conducción bajo los efectos del alcohol y del potencial de redención, incluso ante una pérdida irreversible. Pone de relieve la importancia de asumir la responsabilidad de los propios actos y de utilizar las experiencias personales para influir positivamente en la sociedad.
El viaje de remordimiento y búsqueda de redención de Kayla Mendoza sigue inspirando y desafiando las percepciones de la sociedad. Es un caso que nos recuerda la importancia de aprender de nuestros errores y de trabajar por un futuro en el que puedan evitarse tragedias como la suya. Diana Lovejoy. Diana Lovejoy, una mujer aparentemente normal y corriente, se encontró en el centro de una trama de asesinato a sueldo, cuyo objetivo era su propio marido. El drama que se desencadenó durante su juicio dejó a todos incrédulos. A medida que el juicio llegaba a su clímax, la tensión en la sala era palpable. Las pruebas contra Diana eran abrumadoras y el jurado había llegado a un veredicto unánime. La voz del juez resonó en la sala al declararla culpable de conspiración para cometer asesinato. En ese momento, el mundo de Diana se vino abajo. Abrumada por el peso de sus actos y las consecuencias a las que se enfrentaba, se desplomó en el suelo. La sala se llenó de yadeos y los espectadores, e incluso algunos miembros del jurado, la contemplaron conmocionados. Era una escena sacada de una película policíaca, pero era la dura realidad de la cadena perpetua que le esperaba a Diana. Los paramédicos se apresuraron a socorrerla, asegurándose de que estaba estable antes de que se la llevaran. La sala era un caos, con susurros y murmullos en el aire. ¿Cómo podía estar implicada en una trama tan siniestra alguien que parecía tan corriente? Los detalles del asesinato por encargo eran escalofriantes. Diana había conspirado con un ex francotirador de los Marines, Weldon McDavid Jr., para matar a su marido, Greg Mulvihill. ¿El motivo? Un amargo divorcio y una batalla por la custodia que se había convertido en un mortal juego de venganza. Durante el juicio, la fiscalía presentó una montaña de pruebas, incluyendo conversaciones grabadas, mensajes de texto y material de vigilancia. Pintó un cuadro condenatorio de la participación de Diana en el complot. El jurado no tuvo más remedio que emitir un veredicto de culpabilidad. Pero, ¿qué llevó a Diana a este punto? ¿Cómo una mujer aparentemente normal se vio envuelta en un crimen tan atroz? Los espectadores del tribunal y el público se enfrentaron a estas preguntas. El colapso de Diana en la sala fue un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. Fue un duro recordatorio de la gravedad de sus actos y de que su vida nunca volvería a ser la misma. Las consecuencias de sus decisiones la habían alcanzado y el peso de una cadena perpetua se cernía sobre ella. Mientras los paramédicos escoltaban a Diana fuera de la sala, el silencio era ensordecedor. La conmoción y la incredulidad permanecían en el aire. El caso de Diana Lovejoy sirve como escalofriante recordatorio de que el peligro puede acechar en los lugares más inesperados y las reacciones de los reclusos peligrosos pueden ser tan chocantes como los delitos que cometen. En la próxima sección exploraremos otro caso que muestra la confusión emocional que experimenta un recluso peligroso cuando se enfrenta a una cadena perpetua. La reacción de Blake Jefferson al ser condenado por el asesinato de su propia madre le dejará sin palabras. Siga con nosotros para adentrarnos en el mundo de los reclusos peligrosos y sus sorprendentes reacciones ante las cadenas perpetuas. Blake Jefferson. En el ámbito de los reclusos peligrosos que reaccionan ante las cadenas perpetuas, el caso de Blake Jefferson constituye un ejemplo desgarrador de las complejas emociones que pueden surgir ante crímenes inimaginables. Blake, un joven que debería haber sido un protector, se encontró al otro lado de la ley, condenado por el asesinato de su propia madre. La sala del tribunal fue testigo de una escena de profundo dolor y desesperación. A medida que se desarrollaba el juicio, iban apareciendo los detalles del crimen que dibujaban el escalofriante retrato de un hijo levado a cometer lo impensable. La relación de Blake con su madre, Linda Jefferson, siempre había sido tensa, marcada por años de conflicto y resentimiento. Pero nadie podía predecir el trágico giro que tomarían sus vidas. La acusación presentó un caso convincente, reuniendo meticulosamente las pruebas que señalaban a Blake como autor del crimen. La defensa no refutó la afirmación de que Blake Jefferson había matado a su madre, sino que intentó demostrar al tribunal que no estaba bien de la cabeza y que no había estado lúcido cuando cometió el crimen. Cuando fue presentado ante el tribunal para la vista del juicio, la realidad de sus actos y las consecuencias a las que ahora se enfrentaba fueron demasiado duras. En ese momento, soltó un grito desgarrador, un sonido que reverberó en la sala y atravesó los corazones de los presentes. Las lágrimas corrían por el rostro de Blake mientras se desplomaba en el suelo, con el cuerpo destrozado por los solosos. La confusión emocional que experimentaba era palpable, una cruda muestra del dolor y el arrepentimiento que le consumían. Fue una escena devastadora que dejó conmocionados incluso a los espectadores más endurecidos. La sala se sumió en un silencio atónito cuando el juez llamó al orden. El impacto del arrebato emocional de Blake fue innegable, un duro recordatorio de la profunda pérdida y tragedia
que se había desarrollado entre las paredes de su propia casa. La sala del tribunal, antes llena del ruido de los procedimientos judiciales, tenía ahora una atmósfera cargada de tristeza e incredulidad. Cuando Blake fue escoltado fuera de la sala, sus gritos resonaron en las mentes de quienes habían presenciado la escena. El dolor grabado en su rostro les recordaba las consecuencias irreversibles de sus decisiones. Finalmente, su equipo de defensa pudo demostrar que, en efecto, padecía una enfermedad mental. Se le declaró inocente, pero se le internó en una institución psiquiátrica para su cuidado y observación, ya que sería injusto meterlo en la cárcel con delincuentes cuerdos. Es poco probable que salga pronto de la institución, ya que sigue luchando con su salud mental. El caso de Blake Jefferson es un trágico recordatorio de la complejidad de las emociones humanas y del devastador impacto que pueden tener en las personas y sus seres queridos. Pone de relieve la profunda desesperación que puede consumir a una persona cuando se enfrenta a la realidad de sus actos, incluso si los cometió estando demente, y especialmente cuando el delito implica la pérdida de un familiar. Ellis Ortiz. En el ámbito de los reclusos peligrosos que reaccionan ante las condenas a cadena perpetua, el caso de Ellis Ortiz Nieves se erige como un escalofriante ejemplo de la ausencia de remordimientos ante una violencia incalificable. Ellis, un hombre condenado por matar a golpes a un niño de 4 años, conmocionó a la sala con su descarada falta de remordimiento durante su sentencia. Los detalles del crimen eran espeluznantes. Ellis, encargado del cuidado de un niño indefenso, había cometido un acto de crueldad inimaginable. La acusación presentó un caso que no dejaba lugar a dudas sobre su culpabilidad, pintando el retrato de un individuo desalmado capaz de una violencia indescriptible. Cuando el juez pronunció la sentencia de cadena perpetua, la sala contuvo la respiración, esperando un atisbo de remordimiento o una señal de arrepentimiento por parte de Ellis. Pero lo que siguió fue una exhibición de desafío y una falta total de empatía. Ellis, al que parecía no afectarle la gravedad de sus actos, llamó monstruo y malvado al juez, con palabras cargadas de desprecio. También forcejeó con los ayudantes del tribunal e intentó cargar contra el juez con rabia. La conmoción que recorrió la sala fue palpable. ¿Cómo podía alguien mostrar un desprecio tan cruel por la vida de un niño inocente? La ausencia de remordimientos por parte de Ellis no hizo sino agravar el horror del crimen que había cometido. La familia de la víctima, ya abrumada por un dolor inimaginable, miraba con incredulidad y angustia. Sus esperanzas de que se cerrara el caso y se hiciera justicia se hicieron añicos al ver la falta de remordimiento del hombre responsable de la muerte prematura de su hijo. Fue un momento que les perseguiría para siempre en la memoria. La sala del tribunal, normalmente un lugar de orden y respeto por la ley, se convirtió en un caos cuando el arrebato de Ellis resonó por toda la sala. El juez, intentando restablecer el orden, pidió silencio, pero el daño ya estaba hecho. La escandalosa falta de remordimiento de Ellis había dejado una huella indeleble en todos los presentes. Mientras Ellis era escoltado fuera de la sala, el peso de sus acciones y las consecuencias a las que ahora se enfrentaba parecían perdidas en él. La ausencia de remordimientos ante un crimen tan atroz dejó un vacío escalofriante, un duro recordatorio de la oscuridad que puede residir en el alma humana. El caso de Ellis Ortiz Nieves sirve de inquietante recordatorio de la capacidad de maldad que existe en nuestra sociedad. Nos obliga a enfrentarnos a la inquietante realidad de que algunos individuos son capaces de cometer actos atroces sin el menor remordimiento. La falta de empatía mostrada por Ellis durante su condena es un testimonio inquietante de las profundidades de la depravación humana. Antonio Barbeau. El caso de Antonio Barbeau es un ejemplo conmovedor de las profundas emociones que pueden embargar a una persona cuando se enfrenta a las consecuencias de sus actos. Antonio, un joven condenado por asesinar a su propia bisabuela, rompió a llorar durante su sentencia, revelando un profundo arrepentimiento y remordimiento. La sala se llenó de un pesado silencio, mientras el juez se preparaba para dictar sentencia. Los detalles del crimen eran inquietantes, ya que Antonio había cometido un acto de violencia incalificable contra un familiar que le había querido y cuidado. El peso de sus actos flotaba en el aire, y la expectación ante el veredicto era palpable. Cuando el juez pronunció la sentencia de 36 años, las emociones se apoderaron de Antonio. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sollozaba incontrolablemente, con el cuerpo tembloroso por el peso de su culpa. Fue un momento crudo y vulnerable, un marcado contraste con la fachada estoica que suele asociarse a los reclusos peligrosos. La sala del tribunal, repleta de familiares de la víctima y de espectadores, observaba atónita. La visión de un joven, antes lleno de potencial, ahora consumido por el remordimiento, dejó un impacto duradero en todos los que lo presenciaron. La profundidad de las emociones de Antonio
Fue un duro recordatorio de las consecuencias irreversibles de sus actos y del dolor que había infligido a su propia familia. A medida que caían las lágrimas de Antonio, la sala se llenaba de una mezcla de emociones. Algunos sintieron un atisbo de simpatía, reconociendo el genuino remordimiento en su crisis. Otros se esforzaron por conciliar las lágrimas con el atroz crimen que había cometido. Fue un momento que desafió los límites del perdón y la comprensión. La familia de la víctima, que también era su propia familia, dividida entre su propio dolor y la complejidad de sus emociones, observó la crisis de Antonio con una mezcla de dolor y compasión. Ver al asesino de su ser querido en un estado tan vulnerable despertó en ellos emociones contradictorias. El colapso emocional de Antonio durante la sentencia es un poderoso recordatorio de la capacidad humana de arrepentimiento y del peso de la conciencia. Nos obliga a enfrentarnos a las complejidades de la psique humana y al potencial de redención, incluso ante crímenes inimaginables. Mientras Antonio era conducido fuera de la sala del tribunal, sus lágrimas continuaban fluyendo, dejando una imagen indeleble en las mentes de aquellos que habían sido testigos de su colapso emocional. El peso de sus actos y la realidad de una cadena perpetua se cernían sobre él, alterando para siempre el curso de su vida. El caso de Antonio Barbeau es un testimonio de las profundas emociones que pueden surgir tras una condena que altera la vida. Desafía nuestra comprensión del remordimiento y del potencial de redención, dejándonos con una apreciación más profunda de las complejidades de la experiencia humana. Glendria Morris. En el ámbito de los reclusos peligrosos que reaccionan ante las condenas a cadena perpetua, el caso de Glendria Morris se erige como un escalofriante ejemplo de la ausencia de remordimientos ante un crimen atroz. Glendria, una mujer condenada por el asesinato de un niño de 3 años, no mostró ningún remordimiento durante su sentencia, dejando a la sala incrédula. Los detalles del crimen eran espeluznantes. Glendria, a quien se había confiado el cuidado de un niño inocente, había cometido un acto de crueldad indescriptible. La acusación presentó un caso que dibujaba el sombrío retrato de un individuo desalmado, capaz de una violencia inimaginable. Mientras el juez se preparaba para dictar sentencia, la sala contuvo la respiración, esperando un atisbo de remordimiento o una señal de arrepentimiento por parte de Glendria. Sin embargo, lo que siguió fue una escalofriante muestra de apatía. Glendria no mostró ninguna emoción, ningún remordimiento, mientras el juez pronunciaba su sentencia de cadena perpetua. El silencio en la sala fue ensordecedor. La familia de la víctima, ya abrumada por un dolor inimaginable, miraba con incredulidad y angustia. Sus esperanzas de cerrar el caso y de que se hiciera justicia se hicieron añicos al ver la falta de remordimiento de la mujer responsable de la muerte prematura de su hijo. La falta de remordimiento de Glendria dejó un vacío escalofriante, un duro recordatorio de la oscuridad que puede residir en el alma humana. Fue un momento que dejó a la sala en un estado de incredulidad, luchando por comprender cómo alguien podía cometer un acto tan atroz sin una pizca de remordimiento. El impacto de la falta de remordimiento de Glendria reverberó por toda la sala, dejando una marca indeleble en todos los presentes. La sala del tribunal, normalmente un lugar de orden y respeto por la ley, se llenó de una sensación de inquietud e incredulidad. La ausencia de empatía por parte de Glendria no hizo sino profundizar en el horror del crimen que había cometido. Mientras Glendria era escoltada fuera de la sala del tribunal, el peso de sus acciones y las consecuencias a las que ahora se enfrentaba parecían perdidas en ella. La falta de remordimiento que mostró durante su sentencia dejó una impresión inquietante, un duro recordatorio de las profundidades de la depravación humana. El caso de Glendria Morris es un inquietante recordatorio de la capacidad de maldad que existe en nuestra sociedad. Nos obliga a enfrentarnos a la inquietante realidad de que algunos individuos son capaces de cometer actos atroces sin rastro de remordimiento. La falta de empatía mostrada por Glendria durante su sentencia es un escalofriante testimonio de las profundidades de la oscuridad humana. Gracias por ver este vídeo. Si quieres ver otro vídeo fascinante como este, haz clic en uno de los cuadros de tu pantalla ahora mismo.